Bien, ya saben, viendo que están ambos presentes, comencemos. Nuevamente, amigos y hermanos de este su grupo Audio Debate WhatsApp, sean todos bienvenidos una vez más a uno de tantos debates que vamos a tener esta semana. En esta ocasión, los debatientes son Jonathan de Argentina, realmente no sé cuál es su apellido, solo sé que se llama Jonathan, es evangélico. Por el otro lado estará José Galileo, testigo de Jehová, de Colombia. Estarán debatiendo el tema, ¿es Jesucristo el Arcángel Miguel? Es uno de los temas que se va a estar llevando a cabo el día de hoy. Eh, Les recuerdo las reglas del grupo, son 15 minutos de exposición cada uno en audio de no más de 3 minutos. Preguntas alternadas, 3 preguntas cada quien y 10 minutos de refutación y 1 minuto de despedida, al igual que 1 minuto de presentación. Bueno, sin más que decir, comencemos. En esta ocasión le daremos la oportunidad de que se presente el caballero Jonathan de Argentina. Tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Bueno, queridos, un gusto poder estar debatiendo sobre los temas realmente que edifican y que realmente espero que pueda ser de provecho y de bendición para cada uno de los oyentes. Considero que en esto no pierde nadie, ya que todos ganamos, ya que hablamos nada más y nada menos de cosas eternas, las cosas que permanecen y las cosas que nos ayudan a crecer. Así que me presento, soy Jonathan de Argentina, soy cristiano evangélico y bueno, le doy lugar a mi hermano. Que tengan muy buenas tardes. Gracias por su presentación, señor caballero Jonathan. Cedo la palabra al caballero José Galileo, testigo de Jehová. Tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Muy bien, muchas gracias por permitirme estar nuevamente en este diálogo. Entonces, soy José Galileo, como ya se había dicho, pertenezco a la congregación cristiana de los Testigos de Jehová y estoy aquí para un diálogo, un debate sobre este tema de quién es el Arcángel Miguel. Entonces, un gusto para todos y ojalá sea muy edificante el tema. Bien, muchas gracias José Galileo por su presentación. Ahora cedo nuevamente la palabra al caballero Jonathan Evangélico. Tiene usted 15 minutos para su exposición en audio de no más de 3 minutos. Recuerden, en audio de no más de 3 minutos. Y empiece ya. Bueno, hablando de este tema, respecto a realmente si Jesucristo es o no es el Arcángel Miguel, considero que no lo es de entrada, pero para poder entender realmente un poco el motivo por el cual no es el Arcángel Miguel, tenemos que definir realmente quién es el Señor Jesucristo, ¿no? Y para eso, bueno, tengo que primero identificar realmente que tanto adventistas como testigos de Jehová, y bueno, en esta oportunidad mi oponente, testigo de Jehová, creen que Jesucristo sí es el Arcángel Miguel. Hay una pequeña gran diferencia, ¿por qué digo pequeña gran diferencia entre ambos, entre ellos dos? Porque los adventistas, ellos consideran que Miguel es uno de los tantos nombres de Jesucristo, pero no niegan que Jesucristo es Dios. Entiéndase Dios con mayúscula, o sea, Dios, el creador y sustentador de todo. Algo que no creen así, de esta manera, los
testigos de Jehová, ya que ellos le quitan mérito, le quitan deidad, le quitan divinidad y poder a Jesucristo y lo relegan, lo limitan solamente a una posición de ángel, teniendo dentro de lo que son la angeliología misma sus jerarquías y sus niveles, sus grados, podríamos decir entre los más altos, el de arcángel, ¿no? Siendo que ese sería un grado militar, podríamos decirle así, pero no quiere decir que sea el más elevado entre los ángeles, ya que podemos ver, por ejemplo, que si han estudiado angeliología, podemos ver que en la Escritura nos habla no solo de esta jerarquía de arcángeles, sino también de querubines, de serafines, que inclusive estos pueden tener mayor, más allá de que no se los compara, ¿no? Pero podrían tener mayor jerarquía, no militar, pero reconocimiento. ¿Por qué? Porque recordemos que en el cielo se le da mayor posición a aquel que está más cerca de Dios, ¿no? Es como el Sol y todos los planetas que giran en torno a él, ¿no? ¿Y quiénes son los que sirven al trono? ¿Quiénes son los que están más cerca de él? ¿No son acaso los querubines y los serafines? Pero bueno, no vamos a hacer conjeturas ni a... Perdón, se me fue un poco extenso este audio. Como bien les decía, no vamos a conjeturar porque por conjeturas es que comienzan las herejías y de hecho esta herejía nace de una conjetura de un ser que se nombra solamente en la Escritura 5 veces, que es Miguel, y que de ahí comienza esta herejía. Vamos a definir entonces quién es Jesucristo realmente, para poder saber y darnos cuenta que no puede ser Miguel. Entonces, para darnos cuenta que no puede ser Miguel, vamos a decir quién es Jesucristo. La Escritura misma, el tema central de la Biblia es Cristo. Creo que han escuchado que la palabra de Dios es cristocéntrica. Es más, él mismo en Juan 5, 39, 40 dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, ¿no? Entonces las Escrituras nos hablan tanto acerca de Cristo debido a quién es Él, ¿no? Y porque solo por fe en Él podemos nacer de nuevo y ser recibidos en la familia de Dios. O sea, que esto lo dice inclusive en Juan 1, 2 y 13, dice más: a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien, entonces muchos tienen una idea errónea de quién es Cristo y por qué vino a la tierra. Esto impide que conozcan no solo a Cristo, sino también al Padre. Fíjense, por ejemplo, lo que le respondió el Señor en Juan 8:19. Alguno de ellos dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, dice, también a mi Padre conoceríais. Entonces, ellos habían aceptado el punto de vista de sus líderes religiosos respecto a Cristo. Pero un Jesucristo diferente no podía salvarlos. Y no puede salvar ahora tampoco. Entonces, por eso cada uno tiene que comparar lo que su religión enseña respecto a Cristo, con lo que enseña la palabra de Dios, no lo que dice. Debemos asegurarnos de que la fe esté en el verdadero Cristo de la Biblia. Nuestro destino eterno va a depender de ello. Fíjense lo que dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es importante que no tengamos una idea errada de quién es Cristo.
Continúo. Entonces la pregunta sería, ¿es Dios Jesucristo? Y respondiendo a esta pregunta, yo creo que vamos a evacuar realmente y a disipar cualquier duda respecto a si Jesucristo es Miguel o no. La posición oficial de mi contrincante, sin haberlo escuchado ya con saber que es testigo de Jehová, es que Jesucristo no es Dios. Desafortunadamente los términos que se usan en algunos pasajes de la traducción del Nuevo Mundo, que es la palabra la versión de la Biblia que esgrimen ellos, se ha basado en esta opinión y no en las palabras del original. Cada vez que noten una diferencia significativa en la traducción del Nuevo Mundo, hay que verificarla inmediatamente con otras traducciones. Se va a notar que la Biblia enseña que Cristo es Dios. Cristo es Dios, quien adoptó la naturaleza humana. Él se humanó para vivir entre los seres humanos. Pero fíjense, en Hebreos 1:8 se le llama a Cristo Dios. Dice, y leo textual, versión Reina Valera 1960, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. De acuerdo al contexto, este versículo claramente habla de Cristo y lo llama Dios. A ver, lo llama Dios. Se está citando acá en paralelo Salmo 45:6, que es una profecía del Antiguo Testamento acerca de Cristo, en donde dice, tu trono, Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Jesucristo continuó siendo Dios, aún después de haber adoptado la naturaleza humana en el nacimiento virginal, ¿no? Que todos conocemos. Es a su reino al que usted y yo estamos tratando de entrar. El cetro representaba la autoridad del rey. Cristo sostiene el cetro y usted puede entrar y yo puedo entrar a su reino solo en la forma que Él lo provee, no de otra manera. Hay otro verso conocido, que lo voy a mencionar también, que es muy también cuestionado, que es Juan 1:1. Juan 1:1 es muy importante, porque no solo identifica a Cristo como Dios, sino que los versos siguientes le atribuyen la creación. Fíjense, versión Reina Valera 1960, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Hay una particularidad en la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, porque dice, y la palabra era un Dios. Ellos le agregan un y le ponen Dios con minúscula, que contradice todas las demás traducciones que he visto. Aquellos que la han modificado, ¿no? Declaran que esta traducción se justifica, ¿por qué? Porque en el original griego la palabra Dios no lleva artículo. Es cierto que no lleva artículo, pero se ve claramente que esta no es la verdadera razón, porque los versículos, si se ponen a ver, 6, 12 y 13 del mismo capítulo de Juan, contienen usos similares de la palabra Dios y ninguna lleva artículo. Los testigos de Jehová han traducido esto correctamente con D mayúscula y sin agregar el artículo un. Curioso, ¿no? Los únicos casos en que he notado que lo traducen con D minúscula son aquellos en los que Dios se refiere a Cristo. Por cierto, no lo hacen en todos los casos en que la palabra griega para Dios no lleva artículo. Y está el ejemplo de Juan 3:21, 8:54, Juan 9:16, 9:33. En el caso de Juan 1, del 1 al 3 que hemos leído,
para evitar una traducción que identifique correctamente a Cristo como Dios, la traducción del Nuevo Mundo atribuye la creación de todas las cosas a un Dios. Así, un Dios con minúscula. Ahora, fíjense, respecto al argumento de que en el griego la palabra Dios sin artículo requiere que se traduzca un Dios, he hallado una contradicción sorprendente. La versión del Nuevo Mundo traduce la palabra Dios sin artículo como Jehová. Y fíjense, dice, y todos ellos, esperen que estoy mirando el tiempo, se me está por terminar los 3 minutos, y todos ellos serán enseñados por Jehová, dice Juan 6:45. Ahora, ya lo grabo en el otro. Bien, ahora sí, justo se me están pasando los 3 minutos. Juan 6:45. Ahora, la pregunta es esto, ¿por qué acá dice Jehová? Dice, ¿por qué no siguieron? O sea, lo que presentan como regla, ahí también tenía que haber puesto un Dios, ¿y por qué no siguieron con este principio y lo tradujeron así? Serán enseñados por un Dios, ¿no? ¿Saben cuál es la razón? La razón es que Juan 6:45 cita el Antiguo Testamento, en el que la palabra hebrea usada por Dios para Dios es Jehová, que es Isaías 54:3. En Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas, ¿no? Entonces, acá hay una situación que es importante aclarar. Si hacemos otra pregunta para responder esto, ¿por qué la Biblia llama Dios y hombre a Cristo, por ejemplo? Fíjense, en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, quien siempre ha sido Dios, fue hecho carne en su nacimiento para que pudiera vivir entre la gente y ser sacrificado por ello. Por esa razón nació de una virgen, ¿no? Ahora, deben disculparme tal vez por el tiempo, no he podido hablar de lleno lo que quiero decir en cierto modo, que Jesucristo es Dios, porque es un tema muy amplio realmente. Pero con esto quiero de alguna manera explicar que no puede ser Miguel. No puede ser Miguel. Primero y principal, porque nunca se le llama Miguel al Señor Jesucristo. En segundo lugar, hay que entender y diferenciar que si fuese el nombre que tenía, como dicen los testigos de Jehová, en el cielo, ¿por qué en el Nuevo Testamento, cuando ya está el nombre en el cual somos salvos, el nombre del cual huyen, el cual tiemblan, el cual eran expulsados los demonios, el nombre que es sobre todo nombre, ¿por qué motivo se le sigue llamando Miguel en el Nuevo Testamento? Sería ilógico, ¿no? Bueno, se me ha terminado el tiempo. Bien, muchas gracias, caballero Jonathan, por su exposición en cuanto a este tema. Ahora cedo la palabra al caballero José Galileo. Tiene usted 15 minutos para su exposición. Recuerden, audio de no más de 3 minutos. Adelante. Bien, entonces yo quiero iniciar diciendo de que pues el debate no es acerca de la deidad de Cristo o de si Jesucristo es Dios, sino que el debate es acerca de la identidad del arcángel Miguel y si puede ser Cristo o no lo puede ser. La misma diferencia que presentan los adventistas y los testigos de Jehová demuestran de que el asunto de la deidad no tiene la importancia debida en el tema, ya que los adventistas creen que Jesús es Dios y aún así creen también que Miguel cumple esa función de arcángel. Entonces, ni siquiera ellos ven un obstáculo a la deidad de Cristo el creer en el arcángel Miguel, identificándolo con el mismo Cristo. Pero bueno, vamos entonces a desarrollar el tema. Lo primero que quiero decir es de que cuando hablamos de la expresión arcángel, estamos hablando de una función, de un rango, no estamos hablando de una naturaleza, porque muchas personas, cierto, atacan a los testigos de Jehová diciendo de que pensamos de que un arcángel vino a la tierra
a dar su vida por la humanidad, de que María no tuvo un arcángel sino a Jesús, o de que, digamos, de que no es el arcángel Miguel el que salva, ni el arcángel Miguel el Mesías. Entonces, ese tipo de expresiones suelen ser falacias, ¿cierto? Usadas en el tema por no conocerlo, por no tener una idea clara de qué significa la expresión arcángel. Entonces, la expresión arcángel, etimológicamente, se compone de un prefijo y de una palabra, ¿no? El prefijo es ar y ayelos es la palabra, entonces significa jefe de los ángeles, significa aquel que es el principal de los ángeles, el que está por encima de los demás ángeles. Entonces, la palabra arcángel denota una función de comandar, ser jefe o capitanear a los ángeles. Eso es lo que significa la palabra arcángel. No, no es una naturaleza. De hecho, un personaje cristiano muy antiguo, conocido por muchas personas, Agustín de Hipona, del siglo IV y V, él dice lo siguiente: la palabra ángel designa el oficio, no la naturaleza. Si se pregunta el nombre de esta naturaleza, se responde que es espíritu. Si se pregunta la función, se responde que es ángel. Es espíritu por aquello que es, mientras que por aquello que cumple es ángel. Entonces, en este caso, Agustín define lo que es la palabra ángel y muestra claramente de que ángel no es una naturaleza, sino un oficio o una función, por decirlo así. Lo mismo pasa con la palabra arcángel. La palabra arcángel no designa una naturaleza, sino que es un oficio, es un rango o una función que consiste en capitanear, ser jefe o dirigir a toda la hueste angelical en el cielo. Ahora, la Biblia no habla de varios arcángeles, como lo quieren asegurar algunos. La Biblia habla de un solo arcángel. Entonces, como mencionaba, la palabra arcángel es una palabra que siempre aparece en singular, es una palabra que no tiene plural, tal como si la tienen, por ejemplo, querubines y serafines, donde sí se habla en plural, porque son varios querubines y son varios serafines, no sabemos cuántos, pueden ser miles, pueden ser millones, pero en cambio la palabra arcángel en la Biblia es única y singular, y designa ese oficio o ese rango de aquel que dirige a la hueste angelical. Ahora, ¿quién es el arcángel Miguel entonces? Bueno, vamos a ver algunas pruebas acerca de quién es este personaje. Cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que en la Biblia se muestra con claridad de que él recibió este nombre cuando, digamos, nació del vientre de María. Es ahí donde el ángel le dice: le pondrás por nombre Jesús. Entonces, eso indica de que Jesús, anteriormente en su vida celestial como espíritu poderoso en el cielo, podría tener otro nombre. De hecho, en la Biblia, Jesús no es el único nombre que se da al Mesías o a Cristo. Perdón. En la Biblia se dan varios nombres para el Hijo de Dios. Él adquiere varios nombres de acuerdo a su función profética, de acuerdo a su rango, de acuerdo a la asignación o al oficio que tenga, ¿no? O al propósito que tenga Dios con él. De hecho, Dios en la Biblia muchas veces cambió el nombre de ciertos personajes bíblicos, les puso otro nombre de acuerdo a su propósito. Y esto mismo pasa con el caso de Jesús. Por ejemplo, en el Salmo 49:10 se le llama Shiloh. Shiloh es un nombre que se le da al Mesías de acuerdo a un propósito específico de gobernación que cumpliría más adelante. Otro nombre que se le da a Jesús en la Biblia es cuando precisamente el ángel está hablando con María y le dice que será llamado Emmanuel, que significa con nosotros está Dios. Entonces, eso también es un nombre con un significado. Lo mismo, por ejemplo, en el caso no solo de nombres, sino también Jesús recibe muchos títulos en la Biblia. De hecho, algunos eruditos, incluso evangélicos, aseguran de que en la Biblia a Jesús se le dan más de 300 nombres, funciones y títulos. Hay muchos nombres para el Mesías. De hecho, Mesías es un título. Salvador, ungido, Cristo, el mismo Shiloh que habíamos dicho. En Isaías se le menciona que es también el brote, el siervo brote. Entonces, así hay muchos títulos para Jesús. Príncipe. Esto nos indica de que Jesús cumple variadas y muchas funciones.
Ahora, si Jesús cumple funciones como hijo, como Dios, porque nosotros nunca hemos negado de que Jesús cumple una función también como Dios. Jesús también en la Biblia se le llama Dios, eso nunca lo estamos negando. No, mi oponente asegura que lo negamos cuando nosotros no lo negamos. Nosotros lo que negamos es la falsa doctrina de la Trinidad, que proviene del paganismo, pero no negamos que Jesús sea de naturaleza divina, ya que es el propio Hijo de Dios, su primogénito y su unigénito. Entonces, si Jesús puede cumplir la función de hijo, pudo cumplir la función de ser humano, de hijo del hombre, puede cumplir la función de ángel, porque la Biblia muestra pruebas de que Jesús, antes de venir a la tierra en su encarnación como Mesías, en el pasado se presentó también como el ángel de Jehová en algunas ocasiones. También cumplió algunas funciones a la hora de dirigir a la nación de Israel después en el Éxodo. Entonces, si Jesús puede cumplir esas funciones, que son relativamente mucho más pequeñas que ser el jefe o arcángel de los ángeles, que ser el capitán de los ángeles, ¿por qué razón no podemos creer de que Jesús pueda recibir el rango o título de jefe o capitán de los ángeles? O sea, arcángel. Sería absurdo pensar de que Jesús puede cumplir una función humana y no pueda cumplir una función de capitán o jefe de los ángeles. Entonces, como vemos en la Biblia, no se necesita una declaración explícita que nos diga que Jesús tiene un nombre o título, porque cuando se habla de Shiloh no se dice que sea Cristo. Cuando se habla del siervo brote no se dice que sea Cristo. Sin embargo, el contexto y las funciones que mencionan los versículos nos demuestran que se refieren a Cristo. Lo mismo pasa entonces con la función de arcángel. Sabemos de que la Biblia no lo identifica con Jesús directamente, explícitamente, pero implícitamente sí vemos pruebas de que las funciones que cumple el arcángel Miguel son las mismas funciones que se cumplen en determinado momento nuestro Señor Jesucristo. Y es que cuando hablamos de Jesús, digamos, cuando Él se encarna y viene a la tierra, no estamos diciendo de que Él vino en su función de arcángel, no. Cuando Él estuvo en la tierra, Él vino en otra función, vino en la función de Hijo de Dios, de Mesías y de Salvador. Él vino a salvar a la humanidad. Él no vino aquí a sacar la espada y a guerrear con espíritus inicuos o a guerrear con naciones humanas, no, él vino fue con otra función, no Arcángel Miguel, sino que vino con la función de Hijo del Hombre, de Salvador y de ungido de Dios. Esa fue la función que cumplió Jesús. Y por eso es que Jesucristo en el Nuevo Testamento eh, gira alrededor de esta función, de la función de Salvador y de Mesías. Ahora bien, tal vez el libro que más datos nos da, ¿cierto?, acerca de el arcángel Miguel, es el libro de Daniel. Por eso el analizar el libro de Daniel nos ayuda a ir tomando puntos para ir identificando quién es este arcángel Miguel. Bueno, en Daniel 10:13 se dice Miguel, uno de los príncipes prominentes. Entonces, aquí algunos objetan pues de que como Miguel es uno de tantos príncipes prominentes, no puede ser Jesús quien es único y superior. Pero bueno, veamos dos pruebas de que ese razonamiento es errado. La primera prueba es que Daniel 12:1 ya dice que este Miguel, que es uno de los príncipes prominentes, no solo es uno de ese grupo, sino que es mucho más que los demás. Dice, porque la expresión que se utiliza ahí es Miguel el gran príncipe. Así que hay varios príncipes prominentes, es cierto, pero hay un solo arcángel y hay uno solo que es el gran príncipe, el que está por encima de ellos, que es Miguel. Miguel es uno de los príncipes principales, pero él es el gran príncipe, los demás no son el gran príncipe. Entonces, un ejemplo de cómo se puede entender esto es países como por ejemplo el Reino Unido, ¿no? En el Reino Unido hay un gabinete de ministros, pero dentro de ese gabinete de ministros hay uno que se llama el primer ministro, que es el que gobierna el país. Ese primer ministro es el que tiene la supremacía sobre los demás. Pero ahora les doy un ejemplo también bíblico de cómo se puede ser parte de un grupo, pero ser superior a los demás de ese grupo. En Daniel 12:1, entonces, cuando se habla de Miguel,
la expresión ahí en hebreo es Mijael Ha Sar Gadol. Entonces, la posición ahí del adjetivo atributivo Ha Gadol es la misma cuando en Levítico 21:10 y números 35:25, 28:32 y Josué 26 es la misma, ¿cierto? Es la misma que se refiere al Ha Cohen, que es el Hagadol, el sumo sacerdote. Es, me perdonan el hebreo, no sé pronunciarlo. Sirviendo tal adjetivo para referirse al Cohen como el mayor. Entonces bien se entienden ahí en Daniel 12:1 en cuanto a Miguel como el príncipe mayor o como el mayor de todos esos príncipes prominentes, tal como el sumo sacerdote, ¿cierto? Era el Cohen mayor, era el mayor de todos, era el superior. Asimismo, el arcángel Miguel es el superior dentro de un grupo de príncipes. Entonces, el hecho de que diga que uno de tantos príncipes no le quita ninguna al poder al argumento, comparándolo con el asunto del sumo sacerdote. Y es que la Biblia en numerosas ocasiones nos menciona de que Jesús, ¿cierto? Es el príncipe en varios sentidos. Un texto, por ejemplo, es Daniel 9:25, donde se habla del Mesías príncipe. Otro texto es donde Isaías 9:6 habla del regir principesco del príncipe de paz. Otro es Hechos 5:31, donde Jesús es el príncipe y salvador. Entonces, el hecho de que a Jesús se le llame príncipe tantas veces en la Biblia nos indica de que él como hijo de Dios es el heredero, ¿cierto?, de un poder o de una autoridad. En este caso, el arcángel Miguel es un príncipe porque también ha heredado de parte de Dios. Dios le ha asignado una función, le ha delegado una función que es la de ser jefe o comandante o capitán de los ángeles. Ahora quiero mostrar un texto de la Biblia donde este personaje se presenta ante Gedeón y este texto nos da luz sobre o entendimiento sobre cuál es la función de este personaje. Bien, antes de leer el texto clave, eh, quiero hablar de lo que es Daniel 10:21, donde se habla de que este arcángel Miguel es llamado como el príncipe de ustedes. Y comparándolo con Daniel 12:1, dice que está plantado a favor de los hijos de tu pueblo, pues algunas traducciones dicen Miguel el ángel protector, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo, el gran ángel encargado de proteger a tu pueblo, o Miguel, que es jefe de los ángeles y defensor de Israel. Esas son las diferentes traducciones que se le dan a ese texto. Ahora, eso indica que Miguel protege y guía al pueblo de Dios, ¿cierto? En esa época lo estaba protegiendo y lo estaba guiando. Es ahí donde cuando leemos Josué 5, 13 y 15, podemos identificar que este personaje que se presentó ante Gedeón, perdón, ante Josué, era precisamente el arcángel Miguel. Y el texto es específico al decir de que este personaje se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. También se traduce como el jefe o comandante del ejército de Jehová. Entonces no hay ninguna duda de que este personaje que guiaba a la nación de Israel era el propio arcángel Miguel. Y de hecho, las midras judías y los textos judíos demuestran de que el arcángel Miguel fue quien guió en el éxodo a la nación de Israel, fue aquel ángel encargado por Dios para guiar a la nación. Bien, gracias José Galileo por su exposición. Ahora pasamos a las preguntas intercaladas. Caballero Jonathan, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta para el caballero José Galileo. Adelante. Bien, aquí va mi primera pregunta para José. Él me dice entonces que no niega que los testigos de Jehová no niegan la divinidad de Jesucristo, y yo de esa manera le voy a demostrar que está equivocado. Entonces, que me responda a esto, por favor. Si él considera que Jesucristo es o no es un ángel y merece adoración. Su respuesta, José Galileo, tiene 2 minutos para responder. Adelante. Bien, la respuesta es muy sencilla. Como ya lo había mencionado, Dios creó espíritus, ¿cierto? Él no crea, Dios no creó un arcángel, no creó un serafín, no creó un querubín, no, Dios creó espíritus. Esa es la naturaleza de los seres que Dios ha creado. Ahora, de esos seres que Dios ha creado,
Dios les ha dado después una función o un rango a cada uno, ¿no? Pues a uno le dio el rango o la función de ser arcángel, a otro le dio la función de ser querubín, a otro la de ser serafín. Ese es el primer punto. Ya había explicado de que la expresión ángel o arcángel, o también inclusive serafín o querubín, son expresiones que aluden a la función. Es similar a como cuando hablamos de un presidente, ¿no? Digamos, aquí en Colombia el presidente es Duque. Entonces, nadie puede decir de que cuando, digamos, la mamá de Duque tuvo a su bebé, nació un presidente. No, no nació un presidente. O sea, presidente fue una función que adquirió después. Entonces, cuando hablamos de Jesús como Arcángel Miguel, hablamos de una función. Cuando Jesús se presenta como ángel en el Antiguo Testamento, estamos hablando de que Jesús está cumpliendo una función de ángel. Es por eso que digamos, los testigos de Jehová creemos de que Jesús es un ángel, porque Jesús ha cumplido la función de mensajero o de vocero de Dios. Pero aparte de eso, Jesús también es el Hijo primogénito y es el Hijo unigénito de Dios en el sentido de que es un ser especial, íntimamente ligado a Dios, creado directamente por Dios, como lo dice Proverbios 8:22, al utilizar el verbo hebreo caná para crear. Dice el texto, Jehová me creó como el principio de sus caminos. Entonces, el primer ser que Dios creó fue Jesús. Por eso Jesús cumple funciones de vocero, de ángel, inclusive la misma función de Dios, como lo dice Isaías 9:6 o como lo dice Juan 1:1. O sea, Jesucristo también cumple la función de Dios en el sentido de que Dios le ha asignado poder y autoridad. Ahora, otro punto. ¿Debe ser adorado Jesús? Bueno, Jesús recibe en la Biblia lo que se llama eh, proscuneo. Y como ya sabemos todos en los diccionarios bíblicos y todas las obras eruditas definen proscuneo eh, como el acto de dar un honor, de dar una reverencia hacia alguien o hacia algo. En este caso, hacia el Hijo de Dios se le dio reverencia en muchas ocasiones, pero nunca se le dio la adoración que corresponde al Dios Todopoderoso Jehová. Solo se le dio proscuneo en el sentido de honra y de reverencia. Adelante José Galileo con su primer pregunta para el caballero Jonathan. Tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta. Bueno, la pregunta es muy simple. ¿Ustedes niegan de que Jesús sea el jefe, comandante o principal de los ángeles, ¿no? Que sea quien dirige a los ángeles? Ustedes niegan que Jesús cumpla esa función. Entonces, ¿cómo pueden asimilar los textos donde Jesús siempre viene con sus poderosos ángeles, ¿cierto? Como Apocalipsis 19:11 al 16 o 1 Tesalonicenses 1:6 al 8. Si Jesús no es el jefe de los ángeles, ¿por qué siempre en las profecías acerca de su venida se le presenta comandando o dirigiendo a los ángeles, inclusive en un caballo blanco y con una espada? Caballero Jonathan, tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, ahí la respuesta para José es que, bueno, no sé con qué cristiano evangélico habrás dialogado, pero en momento alguno se niega que el Señor Jesucristo ejerce un dominio y una autoridad y un mando absoluto sobre las huestes angelicales, ¿no? En donde inclusive está también el arcángel Miguel. Por eso no sé realmente cuál es la fuente que tiene mi contrincante en cuanto a eso. Pero ya que menciona esto, que viene en Apocalipsis en un caballo blanco, ¿no? No sé si le conviene hablar de eso porque este jinete allí en ese caballo blanco tiene una escritura en su muslo que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Título que tiene solamente ¿quién? Dios. Bueno, espero haber respondido la pregunta. Caballero Jonathan, su segunda pregunta, por favor, adelante. Bueno, para José, ya que él menciona que tantos nombres tiene el Señor Jesucristo, que es correcto, pero en todos y cada uno de ellos se los vincula y no deja precisamente de llevarnos a Jesucristo, ¿no? Ahora, si él me puede decir, por favor,
algún versículo 1, aunque sea, que se lo vincule a Miguel con Jesucristo. Un verso que se lo vincule a Miguel con Jesucristo, más allá de lo que él pueda decir o razonar, yendo a la palabra de Dios, si se puede en algún verso vincular a el Señor Jesucristo con Miguel. Dejando de lado obviamente 1 Tesalonicenses, que es el versículo que seguramente va a citar, donde ahí no habla de Miguel en lo absoluto y no lo denomina tampoco como un arcángel, porque está hablando de la voz solamente, de la voz, como en varios pasajes habla precisamente de voz, ¿no? Voz poderosa, como de una trompeta, sonido de muchas aguas, voz de trueno, fuerte como ruge un león. Pero si me puede dar un verso donde hable precisamente, que no sea 1 Tesalonicenses 4:17, que vincule, porque ese está descartado totalmente, que vincule al Señor Jesucristo con Miguel. Su respuesta, José Galileo, tiene 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, para responderle al caballero Johnny esta pregunta, hay que remitirnos a lo que nos dice el libro de Daniel 12:1, porque ahí habla de que cuando Miguel se pone de pie, es cuando acontecen tanto la gran tribulación como la resurrección de los muertos. Y se habla entonces de ese tiempo de angustia. Ahora, este mismo acontecimiento es narrado en otros textos por el propio Jesús, ¿cierto? Como Mateo 24:21, donde también habla de esa gran tribulación. Y dos textos que se asemejan mucho son el de Juan 5:28 y 29 y Primera de Tesalonicenses 4:16 en adelante, donde se habla de que Jesús precisamente cuando se ponga de pie, cuando tenga su venida y bajo su poderosa voz serán resucitados los muertos, y precisamente en un tiempo de angustia o de gran tribulación. Entonces, si Miguel no es Jesús, entonces ¿por qué Miguel también se pone de pie y acontece la gran tribulación y acontece la resurrección? O sea, ¿por qué se muestra ese paralelo en la Biblia? Y de hecho en el Salmo 110:1, Jehová mismo le dice a Jesús o al Mesías de que se siente y espere a que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Después de eso se pondrá de pie. Mire que es recurrente esta expresión, se pondrá de pie para acontecer la salvación que ya hemos mencionado, ¿no? La gran tribulación trae la resurrección de los muertos. Su segunda pregunta, José Galileo. Adelante. Bien, mi pregunta para Johnny es la siguiente. La mayoría de eruditos, tanto católicos como evangélicos, hablan de lo que son las cristofanías. También les llaman teofanías, que son momentos en el Antiguo Testamento donde el propio Jesucristo, el Hijo de Dios, se presentó como un ángel. En este caso, por ejemplo, se mencionan lo que es el capítulo 18 de Génesis, donde llegan estos 3 ángeles ante Abraham y a veces identifican a uno de ellos como el propio Hijo de Dios, como Jesús. O el momento en que el ángel de la zarza, o el momento en que el ángel se presenta ante Jacob, o ante Manoah y su esposa, ¿cierto? Varios momentos donde estos eruditos concuerdan en que son unas cristofanías donde Jesucristo se presenta. Entonces la pregunta es, ¿por qué se escandalizan ustedes de que los testigos de Jehová llamemos a Jesús arcángel o ángel cuando ustedes mismos enseñan de que en las cristofanías Jesús se presenta como ángel? Su respuesta, caballero Jonathan, tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, José, nuevamente me parece que no sé con qué cristiano evangélico habrás dialogado. No nos podemos escandalizar de algo que es bíblico, escritural. Esto que vos le llamás cristofanías o teofanía, son reales, y a diferencia de tal vez la herejía que esgrime tanto adventista como testigo de Jehová al decir que Jesucristo es el arcángel Miguel, en este caso, en estas apariciones, como el ángel de Jehová, citas que vos mencionaste y aún no hay más,
Si hubiera más tiempo y no tuviera 2 minutos para respondértelo, te podría decir, por ejemplo, que en estas apariciones, ese ángel de Dios o ángel de Jehová se llama él mismo Jehová, se autodefine como Dios e inclusive permite que le adoren, algo que no ocurre con Miguel, algo que no ocurre con el arcángel Miguel. Entonces, hay una pequeña gran diferencia en donde en estas teofanías o cristofanías es precisamente se ve en manifiesto la deidad de Cristo, y precisamente se ve también, lo percibe también aquella persona que está allí frente a él, en donde se postra, le adora, y precisamente se ve aquí que se trata no de un ángel, sino precisamente de una teofanía, una cristofanía, que es Dios mismo frente al ser creado. Su tercera y última pregunta, caballero Jonathan, adelante. Bueno, para José me gustaría que me explicara Hebreos 1:8, cuando habla del Hijo, dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, e inclusive en el verso 6 que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuál sería para él la explicación de esto? Si estamos hablando que se trata de un ángel, ¿no? Nada más. ¿Por qué se le dice Dios? Oh Dios. ¿Y por qué pide que se le adoren? Siendo que la adoración solamente es para Dios. Su respuesta, José Galileo, tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bien, para responder a la pregunta, primero sobre Hebreos 1:8. Hay que tener en cuenta de que algunas Biblias traducen tu trono o Dios, pero hay otras que traducen Dios es tu trono. Entonces ahí hay una pequeña disyuntiva, ¿no?, sobre cómo traducir realmente ese texto. Bueno, A.T. Robertson, un erudito en gramática griega protestante, él dice en su libro Nuevo Testamento, Word Pictures, él afirma lo siguiente, que el Joteos, literalmente el Dios, de este texto puede ser un vocativo o un nominativo. Ambas opciones son posibles. Entonces, por gramática, no se puede asegurar cuál de las dos opciones es la correcta, si se debe traducir tu trono o Dios es tu trono. Y Robert Young, un erudito presbiteriano, también autor de una versión de la Biblia muy reconocida, él escribió en su comentario lo siguiente: oh Dios, este es un caso claro en el que Cristo es llamado Dios, pero como en el versículo 9 habla de Dios como su Dios, no podemos recalcar que aquí se prueba la suprema divinidad del Salvador. Además, puede ser perfectamente traducido, Dios es tu trono. Entonces miren, ¿no?, ahí tenemos el problema en ese texto del vocativo o el nominativo. Pero para mí lo que confirma que se debe inclinar la traducción hacia Dios es tu trono es que el texto es una cita que hace Pablo del Salmo 45, donde es una oda nupcial acerca de Salomón, y el texto está hablando de Salomón originalmente. Entonces el cetro, el reinado de Salomón era basado en el templo de Dios. Por eso a Salomón se le podía decir Dios es tu trono. Entonces, al ser tomada esa cita de ahí, puede ser esa la traducción más correcta. En cuanto al versículo 6, donde se habla de que debe ser adorado por los ángeles, ahí la palabra es proscuneo, y hay muchas citas de diccionarios bíblicos donde se menciona la etimología de la palabra, que es pros, hacia, y cuneo, besar. Entonces, la palabra proscuneo no necesariamente traduce adoración, sino simplemente un acto de reverencia o un acto de honra. Inclusive, de hecho, nuestro amigo decía de que nunca un ángel recibe en el Antiguo Testamento este tipo de adoración proscuneo, y resulta que el ángel que se presenta ante Gedeón, que vimos que era el propio arcángel, el propio jefe o capitán de los ángeles, también recibe proscuneo. Y no solo estos seres humanos recibieron proscuneo. Jacob,
le rindió proscuneo 7 veces a Saúl cuando llegaba él. Lo mismo hacia los profetas Isaías, Elías. Entonces, la acción de proscuneo no necesariamente es adoración. No podemos decir de que Jesucristo sea realmente adorado como el Dios Todopoderoso. Su tercera y última pregunta, José Galileo, adelante, tiene usted 1 minuto para efectuarla. Bien, Génesis 3:16, desde el 15 al 16, dice que habrá enemistad de ti, entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Dice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la descendencia de la serpiente, o aplastará más bien la cabeza de la serpiente. Entonces, en las escrituras sabemos de que esa descendencia, por Gálatas 3:16, es el propio Cristo. No es descendencias en plural, sino la descendencia, o sea, Cristo. O sea que Cristo es el que atacará y destruirá a Satanás. Aparte de eso, en Lucas también se nos demuestra, en Lucas 8:31, de que Él es quien tiene el poder de abismar a los espíritus inicuos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si si Génesis 3:15 y 16 y Lucas 8:31 le dan estas funciones a Cristo, ¿por qué entonces en Apocalipsis quienes cumplen estas funciones es un ángel? En este caso el arcángel Miguel es quien vence al diablo y después un ángel también es el que lo abisma. Su respuesta, caballero Jonathan, tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, la respuesta es muy fácil, es muy fácil. Es más, no hace falta ni siquiera irme muy lejos de donde te he estado citando. Hay otros pasajes que, bueno, se me iría el tiempo si los busco, pero te voy a citar Hebreos 2:14, donde te dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, hablando del Señor Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía. O sea, ¿a quién destruyó por medio de la muerte? Al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bien, te recuerdo que no fue, ¿cómo te diría? No fue vencido, porque sería una derrota un poco incompleta e imperfecta, la que se relata allí en base al arcángel Miguel, porque lo que hace el arcángel Miguel es solamente lanzarlo a la tierra, donde ahí comienza a perseguir a Israel, ¿no? En realidad quien lo derrota es Cristo en la cruz, y luego que se ha liberado, lo vuelve a derrotar Cristo. Definitivamente en el Armagedón, con la espada que sale de su boca. Bien, espero haber respondido la pregunta. No entra Miguel en esto en lo absoluto. Bien, hemos llegado al fin de las preguntas. Ahora vamos a pasar ya a lo que es la refutación. Cada uno tendrá 10 minutos para refutar los argumentos de su oponente. En esta ocasión, el caballero Jonathan, tiene usted 10 minutos a partir de ahora para refutar los argumentos de José Galileo. Adelante. Recuerde, en audio de no más de 3 minutos o pueden ser audio de 2 minutos. Adelante. Bueno, voy a tratar de hacerlo lo más corto que pueda. Respecto a cuando él me dijo que solamente se refiere a serafines y querubines en plural, pero no arcángeles, tengo que decir que depende del cuadro, ¿no? Cuando habla de que hay muchos serafines, va a decir serafines. Cuando habla que hay muchos querubines, va a decir querubines. Cuando se refiere, por ejemplo, a Lucifer, habla de que querubín protector, entonces ahí habla de uno solo. ¿Y qué vamos a decir por eso que hay un solo querubín? No. Es más, no hay registro en el Antiguo Testamento de la palabra arcángel, no hay registro. Entonces se puede tomar inclusive en Daniel 10:13, cuando dice que ahí le llama Miguel solamente, y podemos decir que arcángel es precisamente lo que significa, ¿no? Uno de los príncipe. Entonces ahí podemos decir que
ya que no se usa la palabra arcángel en el antiguo, sino que se utiliza principal, príncipe. Mencionó varias veces él, mi oponente, donde precisamente habla de esto. Por ejemplo, en 12.1, que lo dijo, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de Dios, en el 10.21, vuestro príncipe, y en el 10.13, que habla de uno de los principales príncipes. Entonces podemos decir que la palabra arcángel se reemplaza en el Antiguo Testamento con precisamente principal, príncipe. Y se utiliza el plural, dice principales, príncipes. Entonces ahí, refutado en eso, porque no es cierto que no se hable de pluralidad cuando se refiere precisamente a Miguel. Algo que no es igual que Jesús, porque Jesucristo es único. Es más, se habla inclusive que es el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y fin. Entonces no se puede decir que es uno de varios. Bien, los títulos de Jesús no significa que sea un ángel. Los nombres que él dijo de Jesús, que se nombra, bien, los títulos de Jesús no significa que sea un ángel. Ángel de Jehová no es una función baja, ya que en las Teofanías él dejó que lo adoraran. En esto que él habla de procusneo, que no significa adorar, en realidad yo veo que cada vez que yo le hago una pregunta, él lo que hace es desestimar la Biblia, desestimar la traducción, poner en duda la traducción, pero yo le voy a demostrar a él que sí significa adorar y que está prohibido el procusneo a alguien que no sea Dios. Y si se adoró a ese ángel con la espada encendida, es porque se identificó como Dios. Es una teofanía, algo que no ha pasado con otro ser que no se identifique como Dios. ¿Entiende la diferencia? Si vemos, por ejemplo, los magos en Mateo 2.1, procusneo le adoraron, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, en Mateo 14.33, las mujeres allí le adoraron también, las dos Marías, Mateo 28.9, en Josué 5.13 y 14 le adoró el varón que se presentó como príncipe del ejército de Jehová, eso que hablaba él, es porque es Dios, se presentó como Dios, es una de las manifestaciones de Dios, pero no es lo mismo que lo que estamos hablando de Miguel. Miguel nunca se identifica como Dios, es más, inclusive Miguel, cuando tiene que proferir allí en Judas 9, juicio de maldición contra Satanás, no se atrevió. Que Jehová te reprenda. Entonces vemos en esto que Miguel es solamente un espíritu ministrador. Los ángeles son creados para servir. Son creados para servir, solamente para servir. Nunca se le llama a el Señor Jesucristo que fue creado, un ser realmente hecho para servir. Él no fue creado como se define precisamente en Hebreos 1.14, dice, no son todos, hablando de los ángeles, todos, no deja a nadie por fuera, todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Están hablando de todos los ángeles. Quiere decir que Cristo no puede ser un ángel, no puede ir en ningún lugar, dice que es un ángel. Bien, otra cosa que habías dicho es que si me decís que es uno de varios, quiere decir que hay otros como Jesucristo. Eso es totalmente es una barbaridad. Es una barbaridad que se diga que hay otros como Jesucristo. Eso no es así. Que se le llame príncipe a él, que se hace llamar príncipe de paz, no significa que haya otros como él. Eso es totalmente una falacia. Respecto a Miguel se habla que es el defensor de Israel. Se habla, vos mismo lo dijiste, es el defensor de Israel. Está del lado de los hijos de tu pueblo, le dijo Daniel, de Israel. Y siempre tiene apariciones. Es más, en 1 Tesalonicense no aparece. Él no aparece. Lo que vos estás viendo y dijiste allí en el libro profético es precisamente, sería posterior a la tribulación en cuanto a durante la tribulación, en cuanto a que es
expulsado Satanás del cielo, y allí comienza la persecución a Israel, en donde es sustentado ¿por cuánto? ¿Por cuántos días? Por 3 años y medio. Entonces esto es precisamente escatológico, y toda la aparición y la escena de Miguel siempre es en favor de ¿quién? De Israel. Él es el príncipe que está del lado de ¿quién? De Israel. ¿Se entiende? No es que sea, por eso es que es uno de los principales príncipes. Inclusive el príncipe allí, cuando dice que lo estaba reteniendo, y que por 21 días este príncipe allí de Persia decía que que era un príncipe de quién. Inclusive podemos hablar de una hueste angelical del mismo calibre que Miguel. No te olvides que el Satanás arrastró con su cola la tercera parte de los ángeles. Quiere decir que en esta tercera parte han habido también otros de grande rango, de gran rango y jerarquía. Entonces, y si retuvo al mensajero que vino a ver a Daniel por 21 días, quiere decir que tenía gran poder. Y hablaba de un príncipe, y da la casualidad, ¿quién vino a hacerle frente? Otro príncipe. Bueno, con respecto a lo que él decía sobre Miguel, en Judas 9, podemos ver cuando se habla allí de que contendía por el cuerpo de Moisés. Allí podemos ver en el original un artículo indefinido, donde este artículo indefinido nos indica precisamente, cuando habla del arcángel, que es uno de. Entonces, reforzando esto de precisamente hablar de que Miguel no es único, a diferencia de Cristo, ahí vemos realmente otro error de parte de nuestro querido hermano, en donde él quiere decir que Jesucristo tiene la necesidad nuevamente en el Nuevo Testamento de, pese a que ya tiene un nombre que es sobre todo nombre, pese a que en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, de la que está en los cielos y en la tierra, y de repente en el cielo, aquellos que se dobla toda rodilla en el nombre de Jesucristo, los ángeles, que son los que se van a doblar toda rodilla, ¿no? Porque acá está hablando del acto de procusneo, que según José no es adoración, siendo que siempre se impide una adoración semejante a alguien que no sea Dios, y si hay teofanías o cristofanías en el Antiguo Testamento, y no debería ser, no es una carta a favor de mi oponente, sino en contra, porque quiere decir que son manifestaciones, precisamente por eso es que se llaman teofanía o cristofanía. Ahora, de Miguel no se puede decir eso, porque Miguel nuevamente entra en escena, es un nombre como Gabriel, en donde no podemos decir que Gabriel es precisamente Dios en lo absoluto. Los nombres propios en cuanto a, ya que estamos hablando de ángeles, figuras angelicales, no son tipos ni representaciones de Cristo, y menos si vuelven a aparecer en el Nuevo Testamento, ¿se entiende? Ahora, imagínense ustedes que de pronto Miguel, que vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento, e inclusive escatológicamente hablando, en el tiempo postrero, ahora, ¿cómo es que en el nombre de Jesucristo era que nos teníamos que, o es Miguel? Imagínense. Por eso es que me parece absurda y desesperada creer que en el nombre de Jesucristo hay salvación y que los demonios se sujetan a su nombre, como decían los discípulos, y de pronto resulta que no era Jesucristo, sino a Miguel. ¿Se entiende la diferencia? Entonces es una herejía total el llamarle a Jesucristo Miguel, algo que la Biblia no lo dice nunca, y por ende no debería, ante la sospecha, aceptarse esta doctrina, porque lo único que hace es quitarle deidad a Dios. Adelante José Galileo con sus 10 minutos de refutación. Gracias, caballero Jonathan, por su refutación de 10 minutos. Adelante, José Galileo. Bueno, entonces mi refutación es la siguiente. Nuestro amigo insiste mucho en la deidad de Cristo y dice de que hablar de Jesús como jefe, como comandante,
de los ángeles es rebajarlo, es relegarlo y quitarle mérito. Bueno, aquí hay varios puntos que hay que tener en cuenta. Primero que todo, a Jesucristo nunca le estamos quitando ningún mérito. Nosotros los testigos de Jehová estamos enseñando de que Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito y primogénito. Ningún otro ángel, ningún otro ser sobre el universo tiene esa categoría de ser hijo primogénito y unigénito de Dios, creado y hecho precisamente por el Padre Celestial. Entonces, sería como decir entonces que decir que el hijo del presidente es un pordiosero, o sea, nunca estamos diciendo eso. El hijo cuando se habla de un hijo de un presidente o el hijo de un rey es príncipe, no se le está rebajando, sino que se le está exaltando como el hijo de un gobernante y como un príncipe. Entonces, en ningún momento estamos rebajando a Cristo, le estamos dando su debido puesto, que es absolutamente grande, el ser primogénito y unigénito de Dios. Y aparte de eso, no es cosa menor el que Dios le haya asignado el dirigir a toda la hueste angelical. Y no es cosa pequeña el que en Mateo 28:18 Dios le haya dado todo poder y autoridad, como él mismo lo dice, que incluso ante él se doble toda rodilla. Ahora, ¿significa esto de que se le debe adorar como al Dios Todopoderoso? Bueno, voy a explicar un poquito lo que significa ese verbo prospuneo que parece que nuestro amigo no ha visitado los diccionarios para comprender el significado del término. Bien, el gran diccionario, ¿cierto? De Strong, palabras griegas Strong, es uno de los más reconocidos, define la palabra griega proskineo o proscuneo de la siguiente manera. Eh, en el numeral 4352 dice que este término se proviene de pros, hacia, y cuneo, besar, es que significa postrarse, inclinarse, homenajear, mostrar reverencia, y también se puede traducir como adorar. Entonces, el contexto es el que nos indica cómo se debe traducir esta palabra. Otro diccionario dice que proscuneo significa besar la mano de, hacer cortesía, hacer reverencia, el acto de tributar un homenaje. Entonces, nuevamente, vemos que es una palabra que tiene varios significados. Este diccionario dice también que es una señal de reverencia, de aquí que entre los orientales caer sobre las rodillas y tocar el piso con la frente como una expresión de profunda reverencia. Por esto en el Nuevo Testamento, por arrodillarse o postrarse para hacer homenaje o hacer reverencia, ya sea para expresar respeto o hacer una súplica. Ahora, una prueba de que proscuneo no es solo adorar está en el hecho de que no solo han recibido proscuneo Jesús y Dios, sino que también lo han recibido personas y ángeles. En Mateo 18:26, en la parábola de Jesús, se menciona la palabra proscuneo para este hombre que se inclina ante otro hombre. En Génesis 33:3 es Jacob quien a Esaú le da proscuneo 7 veces al inclinarse ante él. En el 42:6 son los hermanos de José los que le brindan proscuneo. Lo mismo que en Segunda de Reyes 2:15 le dan proscuneo a Eliseo. Primera Samuel 24:8 de David a Saúl. Y en el 25:23 de Abigail a David. Y en Primera de Reyes 1:16 Betsabé le prodiga o le da proscuneo a David nuevamente. Entonces vemos en esta cantidad de textos cómo proscuneo es un acto de reverencia, no necesariamente de adoración. El contexto es el que le dice al traductor dónde debe poner adoración o dónde debe poner honra u homenaje. Ahora alguien podría decir, pero es que Jesús tiene que traducírsele proscuneo como adoración porque es Dios o porque es el Hijo de Dios. Bueno, resulta que no. Resulta que no, porque él mismo lo especificó en Mateo 4:10, de que al único a quien se le debería rendir adoración total como Dios es al Padre Celestial. Por lo tanto, queda descartado de que la palabra proscuneo para Jesús deba traducirse a adoración, ya que Él es el Hijo y Él mismo dijo a quién debería dirigirse la adoración. Y un detalle adicional es que el mismo ángel de Josué, capítulo 5, versículos 14 al 17, menciona de que de parte de Josué, este mismo ángel que se presenta como el jefe del ejército de Jehová, ese mismo ángel recibe proscuneo. Ahora, ¿estaríamos diciendo entonces de que ahí este hombre adoró a un ángel? No, simplemente le rindió un acto de honra u homenaje por ser un representante de Dios. Jesucristo como representante de Dios recibe esta acción de proscuneo. Ahora, nuestro amigo decía de que los ángeles son hechos para servir. Bueno, pues precisamente
la Biblia dice que Jesús también es un siervo de Dios. O sea, Jesucristo cumple esa función y eso no le quita ningún mérito. En Hechos 3:13 dice que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, glorificó a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron y rechazaron. Entonces, el mismo apóstol está mencionando de que Jesús es un siervo de Dios. Entonces, eso de que Jesús no está hecho para servir es una falacia. Otro detalle mencionado que quiero refutar es el de cuando nuestro amigo menciona de que según el libro de Daniel, Jesús es, bueno, Jesús no, Miguel es uno de otros príncipes. Entonces, él dice que nosotros estamos convirtiendo a Jesús en un igual con respecto a los demás. O sea, como simplemente uno de tantos. Pero nuevamente le repito, no es así. Aunque Jesús es príncipe y hay otros príncipes, como lo menciona el texto, el papel de Jesús es mucho más elevado, ya que hay la palabra para cuando dice que uno de los principales es Rishon, pero en Daniel 12:1 ya se utiliza la palabra Gadol. Ahora, Gadol es sumo, gran, eh, refleja una supremacía, esta palabra griega, perdón, hebrea, esta palabra hebrea refleja supremacía. Inclusive esta palabra es usada para la expresión de sumo sacerdote, como ya había mencionado los textos, ¿no? De Levítico y todo eso, y otros textos donde la palabra sumo sacerdote utiliza la palabra Gadol. Ahora, este arcángel Miguel es el único que recibe este título de Gadol en las escrituras. No hay otro ángel ni otro ser que reciba este título de ser el gran príncipe nombrado por Dios, el que acompaña al pueblo de Dios desde el Éxodo. De hecho, en Éxodo 23 del 20 al 23 se menciona que Dios les asignaría un ángel que llevaría su propio nombre y que los perdonaría o los condenaría según su reacción. Y este ángel, si hacemos un seguimiento en las escrituras, es el propio Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:4 que es el propio Cristo el que era la roca que protegía y seguía a la nación de Israel. Entonces, en resumidas cuentas, vemos de que en las escrituras no se dice explícitamente que Jesús es el arcángel Miguel, pero implícitamente sí se muestran las funciones que cumplen ambos como las mismas. Vemos cómo este arcángel Miguel, guió a la nación de Israel en el Éxodo, algo que también se dice que lo hizo el Mesías o Cristo. Aparte de eso, este ángel, según Daniel, es el que se pone de pie y digamos en el tiempo de la gran tribulación, y es cuando acontece la resurrección, algo que se dice igualmente de Cristo. Aparte de eso, el texto de Tesalonicenses, que ya todos conocen, dicen que Jesús tiene voz de arcángel. No dice que tiene como una voz de arcángel o que se le ha asignado una voz de arcángel, no. Él en propiedad tiene voz de arcángel, que es diferente. Aparte de eso, vemos cómo en las escrituras siempre el que comanda los ejércitos celestiales es tanto Miguel como Jesucristo. Entonces estamos hablando de una función única que indica que los dos personajes son el mismo. Y para concluir, nuestro amigo decía de que nosotros debemos adorar al verdadero Cristo, porque de eso depende nuestra salvación, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Por eso el Cristo trinitario o unicitario de la cristiandad no es el verdadero Cristo, ya que la doctrina de la Trinidad nació de la didascalia alejandrina en el siglo III. Fue en esta escuela donde se tomaron los conceptos neoplatónicos de la escuela alejandrina dirigida por Amonio Sacas. Amonio Sacas, este maestro, tuvo como discípulos a, por ejemplo, personajes como Orígenes de Alejandría y a Plotino. Es por eso que el concepto de las tres hipóstasis trinitarias nace en esta época, de parte de estos dos personajes, tanto de Plotino, que era un filósofo pagano y neoplatónico, como de Orígenes, que era cristiano. Por eso es que es ahí donde se origina ese falso Cristo, ese Cristo neoplatónico, que después en el concilio de Nicea es encumbrado en una doctrina falsa que es la Trinidad. Entonces, si queremos adorar realmente al verdadero Cristo, pero no adorar en el sentido de adorarlo como el Dios Todopoderoso, sino en el sentido de darle honra
y de dirigirle reverencia como el Hijo de Dios, lo podemos hacer, pero al verdadero Cristo, al Cristo judeocristiano que está en las Escrituras, que es siervo de Dios, que es Hijo enviado de Dios y que cumple la función de dirigir las huestes celestiales para la llegada del fin. Bien, ya hemos llegado a la parte final de este grandioso debate sobre el tema del Arcángel Miguel. Ahora toca ya despedirnos ya y empezar a abrir el grupo. Caballero Jonathan, tiene usted 1 minuto para despedirse ya sin argumentar nada del tema. Solamente puede usar un versículo para despedirse. Adelante. Bueno, queridos, muy, muy lindo el debate. Bueno, como verso, la verdad que no lo tenía pensado, pero ya que me lo dijiste, voy a citar Isaías 42:8, la primera parte, donde dice: Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Realmente muy, muy lindo debate, muchas bendiciones para mi hermano, mi contrincante, José, y bueno, espero que haya sido de bendición para los oyentes. Yo creo que en esto todos ganamos. No hay perdedores, ya que todos aprendemos de la palabra. Gracias, caballero Jonathan, por sus palabras de despedida. Ahora cedo la palabra al caballero José Galileo. Tiene usted 1 minuto para despedirse, al igual ya sin argumentar, solo puedes usar un versículo para despedir. Adelante. Bueno, gracias a Johnny, gracias a Alex, gracias a todos los que participaron, ¿cierto? Por darnos este espacio para dialogar, ¿no? Dialogar con respeto, con argumentos, con altura como debe ser. Con esto le demostramos a otras personas que andan como enfermos, queriendo sabotear religiones, queriendo amenazar personas, queriendo ofender. Le demostramos de que podemos hacer un diálogo, ¿cierto? A la altura, con argumentos y siempre dispuestos al respeto hacia los demás. Les agradezco la participación que me han permitido y saludos a Johnny, a su familia y a todos sus hermanos también. Bien, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este grandioso debate sobre el Arcángel Miguel. Les recuerdo a ambos participantes que este debate va a ser subido al canal de YouTube Audio Debate WhatsApp, que por cierto les invito a suscribirse. Ya somos 100 suscriptores, esperemos llegar a más. Saludos. No olviden darle like y suscribirse. Hasta la próxima. Bendiciones.